Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 17 de febrero de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 6 a.C. cuando Herodes Antipas se convirtió en tetrarca de Galilea y Perea, heredando una parte del reino de su padre Herodes el Grande. Como era normal, en la zona de influencia del Imperio Romano, la llegada al trono de Herodes Antipas se debió fundamentalmente a la decisión personal de Octavio César Augusto, el emperador de Roma. Esa circunstancia consagraba su tetrarquía como un estado vasallo de Roma dotado de una cierta autonomía interna, pero sometido totalmente al poder romano en lo que a la política exterior se refería. Dentro del ejercicio de su autonomía interna, Herodes Antipas pudo disponer, por ejemplo, la construcción de su capital, a la que denominó Tiberíades en honor del emperador romano Tiberio, o la ejecución del profeta judío conocido como Juan el Bautista. Sin embargo, cuando el gobierno de Herodes Antipas no fue considerado ya útil para Roma, el monarca judío fue convocado por el emperador, que lo envió inmediatamente a un destierro en las Galias. Allí, acompañado de su esposa Herodías, Herodes Antipas moriría en una fecha indeterminada. Durante décadas, Herodes Antipas había sido útil al poder imperial y disfrutado de los privilegios de la realeza. Sin embargo, cuando Roma consideró que su papel ya estaba cumplido, se limitó a destituirlo y a buscarle un recambio más conveniente. Es la manera en que funcionan siempre los imperios en relación con los reyes clientes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el discurso pronunciado en la Conferencia de Seguridad de Múnich por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el viernes pasado, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, pronunció un discurso en la Cumbre de Seguridad de Múnich que resultó muy distinto de los pronunciados habitualmente. Vance comenzó su discurso señalando que estaba encantado de encontrarse en Múnich y que deseaba hablar de los valores comunes. Segundo, Vance señaló entonces que era fantástico estar de vuelta en Alemania, donde había estado el año anterior como senador. Tercero, Vance mencionó que había quedado impresionado por la hospitalidad de la gente que todavía se encontraba conmocionada por el horrible atentado de ayer, añadiendo que estamos muy conmocionados y que nuestros pensamientos y oraciones están con Múnich y con todas las personas afectadas por el daño causado a esta hermosa comunidad. Pensamos en ustedes, oramos por ustedes y, por supuesto, los respaldaremos en los próximos días y semanas. Cuarto, las palabras de Vance recogieron entonces un leve aplauso que sería el primero de tan solo dos y que fue además el prólogo de una de sus afirmaciones más directas y controvertidas al señalar que el día antes de la inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el jueves 13 de febrero, un conductor atropelló deliberadamente a un grupo de personas en la ciudad, causando al menos 30 heridos. Según las autoridades alemanas, el autor del atentado habría actuado por causas religiosas gritando Alaj Akbar tras su detención. Quinto,
Tras ese recordatorio del atentado, Vance afirmó: aunque la administración Trump está muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania, también creemos que es importante que Europa tome medidas importantes en los próximos años para garantizar su propia defensa. Porque la amenaza que más me preocupa en Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Sexto, para remachar más la chocante afirmación, Vance añadió: y lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos. Séptimo, acto seguido, Vance afirmó que me sorprendió que un antiguo comisario europeo se expresara recientemente en televisión para alegrarse de que el gobierno rumano anulara unas elecciones presidenciales. Advirtió de que si las cosas no salían como estaba previsto, lo mismo podría suceder en Alemania. Octavo. En esa misma línea, Vance continuó: estas declaraciones temerarias son chocantes para oídos americanos. Durante años se nos ha dicho que todo lo que financiamos y apoyamos se hace en nombre de nuestros valores democráticos comunes. Todo, desde nuestra política hacia Ucrania hasta el área digital, se presenta como una defensa de la democracia. Pero cuando vemos a los tribunales europeos anular elecciones y altos funcionarios que amenazan con anular otras, tenemos que preguntarnos si nos imponemos normas lo suficientemente elevadas. Y digo nosotros porque creo fundamentalmente que estamos en el mismo equipo. Tenemos que hacer algo más que hablar de valores democráticos. Tenemos que vivirlos ahora, en la memoria viva de muchos de ustedes en esta sala. Novena. Tras señalar cómo la Guerra Fría fue perdida por los que censuraban a los disidentes, cerraban iglesias y anulaban elecciones, Vance afirmó: miro a Bruselas, donde los comisarios políticos europeos advierten a los ciudadanos de que tienen la intención de cerrar las redes sociales en tiempos de trastornos civiles tan pronto como detectan lo que han considerado, cito, contenido de odio. O en este mismo país, donde la policía ha realizado redadas contra ciudadanos sospechosos de haber publicado comentarios antifeministas online, siempre en el marco de la lucha contra la misoginia en Internet. Décimo. A continuación, Vance añadió: pienso en Suecia, donde el gobierno condenó hace 2 semanas a un activista cristiano por participar en la quema de Coranes que provocaron la muerte de su amigo. Como señaló de una manera aterradora el juez en su caso, las leyes suecas, que se supone que protegen la libertad de expresión, no conceden, y cito, un salvoconducto para hacer o decir cualquier cosa que corra el riesgo de ofender al grupo que posee un credo. 11. Acto seguido, Vance continuó: quizá aún más preocupante, tengo que dirigirme a nuestros queridos amigos del Reino Unido, donde el retroceso de los derechos de libertad de conciencia ha puesto en peligro las libertades fundamentales de los británicos, en especial de los creyentes. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano de guerra, del odioso delito de rezar en silencio durante 3 minutos a 50 metros de distancia de una clínica de abortos. No molestó a nadie, no interactuó con nadie, simplemente oró en silencio. Después de que las fuerzas británicas del orden lo detectaran y le preguntaran por qué oraba, Adam respondió simplemente que oraba por el hijo que podría haber tenido con su antigua novia y que habían abortado años antes. Adam fue declarado culpable de quebrantar la nueva ley gubernamental sobre zonas de seguridad, que penaliza la oración en silencio y otras acciones que puedan influir en la decisión de una persona en un radio de 200 metros alrededor de un centro donde se practican abortos. Fue condenado a pagar miles de libras por quebrantar esta orden judicial. 12.
Como nuevo ejemplo de una corriente depresiva de las libertades, Vance mencionó a continuación que el pasado octubre, hace apenas unos meses, el gobierno escocés comenzó a distribuir cartas a los ciudadanos cuyas casas se encontraban en zonas denominadas de acceso seguro, advirtiéndoles que incluso orar en privado en sus casas podía constituir un quebrantamiento de la legalidad. Naturalmente, el gobierno exhortó a los lectores a denunciar a cualquier ciudadano sospechoso de delitos de opinión en Gran Bretaña y en toda Europa. 13. Tras mencionar estos ejemplos, Vance afirmó de manera rotunda: me temo que la libertad de expresión está retrocediendo y, queridos amigos, en aras del humor, pero también de la verdad, estaré dispuesto a admitir que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no proceden de Europa, sino de mi propia nación, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las redes sociales para que censuraran lo que denominaba desinformación. Desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había escapado de un laboratorio en China. Nuestro propio gobierno animó a las empresas privadas a silenciar a las personas que se atrevían a decir lo que ha resultado ser una verdad evidente. 14. Tras reconocer el papel de censura y falsedad representado por la administración Biden, Vance afirmó: así que vengo hoy aquí no solo con una observación, sino también con una propuesta. La administración Biden parecía dispuesta a todo para silenciar a las personas que expresaban su opinión. La administración Trump hará exactamente lo contrario y espero que podamos trabajar juntos en Washington. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. 15. Acto seguido, Vance afirmó: estamos en un punto en el que la situación se ha vuelto tan crítica que el pasado mes de diciembre Rumanía anuló los resultados de unas elecciones presidenciales basándose en las vagas sospechas de una agencia de inteligencia y en la enorme presión de sus vecinos continentales. A continuación, Vance remató: si su democracia puede ser destruida con unos cientos miles de dólares de publicidad digital procedentes de un país extranjero, entonces es que no era muy sólida desde el principio. 16. Tras apuntar a esta conducta antidemocrática en el seno de la Unión Europea, Vance afirmó: la buena noticia es que creo que sus democracias son mucho menos frágiles de lo que muchos temen. Y creo que en el fondo permitir que nuestros ciudadanos expresen su opinión las hará todavía más fuertes. 17. A continuación, Vance censuró que no se hubiera permitido participar en la conferencia de Múnich a los que denominó los partidos populistas de izquierda y derecha, y señaló que para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico todo esto se parece cada vez más a viejos intereses bien establecidos que se esconden detrás de palabras horribles de la época soviética como desinformación y mala información, y que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista diferente pueda expresar una opinión distinta o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente o, peor aún, ganar unas elecciones. 18. Acto seguido, Vance señaló que los europeos no entienden lo que es el reparto de la carga y que tienen que pagar su seguridad mientras Estados Unidos se concentra en las regiones del mundo que están en gran peligro. 19. A continuación, Vance indicó que no hay seguridad si se teme las voces, las opiniones y la conciencia que guían a su propio pueblo. Si temen a sus propios votantes, Estados Unidos no puede hacer nada por ustedes. Además, ustedes tampoco pueden hacer nada por el pueblo americano que me eligió a mí y que eligió al presidente Trump. 20. Vance afirmó a continuación que en Estados Unidos lo sabemos muy bien.
No se puede obtener un mandato democrático censurando a los adversarios o encarcelándolos, ya sea el jefe de la oposición, un humilde cristiano que ora o un periodista que intenta informar sobre la actualidad. 21. Acto seguido, Vance afirmó de manera rotunda: y de todos los retos urgentes a los que se enfrentan los países aquí representados, creo que no hay nada más urgente que la inmigración masiva. Hoy en día, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país ha venido del extranjero. Por supuesto, se trata de un récord histórico. 22. Vance añadió a continuación: la cantidad de inmigrantes que han entrado en la Unión procedentes de países no miembros de la Unión se ha duplicado solo entre 2021 y 2022 y, por supuesto, ha seguido aumentando desde entonces. 23. En la misma línea de argumentación, Vance afirmó: conocemos esta situación. No ha surgido de la nada. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes adoptadas por políticos de todo el continente y de otros lugares del mundo durante el periodo de una década. Ayer mismo vimos en esta ciudad los horrores que estas decisiones han generado. 24. Vance añadió: ¿pero por qué ha ocurrido esto? Es una historia terrible, pero que hemos escuchado con demasiada frecuencia en Europa y, por desgracia, también en América. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de unos 20 años ya conocido por la policía, se lanza con su automóvil contra una multitud y destruye una comunidad. ¿Cuántas veces tendremos que sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y de dar una nueva dirección a nuestra civilización común? Ningún votante de este continente ha acudido a las urnas para abrir las puertas a la entrada descontrolada de millones de inmigrantes. 25. Vance añadió a continuación: y cada vez más en toda Europa la gente vota por dirigentes políticos que prometen poner fin a la inmigración descontrolada. 26. Acto seguido, Vance afirmó: al contrario de lo que se oye en Davos, los ciudadanos de todos nuestros países no se consideran, por regla general, animales domesticados o piececillas intercambiables de una economía mundial. Y no es de extrañar que no quieran que sus dirigentes los zarandeen o los ignoren despiadadamente. 27. De manera rotunda, Vance afirmó a continuación: creo que rechazar a la gente, rechazar sus preocupaciones o, peor aún, cerrar los medios de comunicación, interrumpir las elecciones o excluir a la gente del proceso político no protege nada. De hecho, es la forma más segura de destruir la democracia. 28. A continuación, tras ironizar sobre Greta Thunberg y Elon Musk, Vance afirmó: por lo que ninguna democracia, ya sea alemana, americana o europea, sobrevivirá es por decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus peticiones de ayuda carecen de validez o ni siquiera merecen ser tomadas en consideración. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo cuenta. No hay lugar para los cordones sanitarios. O defiendes el principio o no lo haces. 29. Tras afirmar que ahí radica la gran magia de la democracia, Vance afirmó que creer en la democracia es comprender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y voz. Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más fructíferas no llegarán a ninguna parte. Y 30, finalmente Vance apeló al Papa Juan Pablo II como uno de los mayores defensores de la democracia para afirmar que no debemos tener miedo de nuestro pueblo, incluso cuando expresa opiniones que no están de acuerdo con sus dirigentes.
El discurso del vicepresidente Vance resultó más que notable en sus énfasis, en su contenido y en sus términos. Acostumbradas a las características de la administración Biden, las oligarquías que dominan la Unión Europea esperaban que Vance hubiera reafirmado el compromiso de respaldo al presidente ucraniano Zelensky, el papel predominante de la OTAN a la hora de marcar la política de la Unión Europea y el apoyo a las medidas liberticidas impulsadas por la agenda globalista que deriva de instancias como el Foro de Davos. Sin embargo, Vance no mencionó ninguna de estas cuestiones y si lo hizo, no fue complaciente. Por el contrario, dibujó un retrato de Europa verdaderamente desolador. Europa es el continente donde ahora mismo se persigue la libertad de expresión y de prensa, donde se impulsa la ideología de género con el Código Penal en la mano, donde se acosa al disidente mediante fórmulas como las del delito de odio, donde se tolera una inmigración ilegal masiva que se cobra vidas, donde cada vez se recorta más la libertad de conciencia y de culto, y donde, para colmo, se anulan elecciones porque no corresponden a los resultados deseados por las oligarquías. En última instancia, como afirmó de manera literal, el mayor peligro para Europa no está en China ni en Rusia, sino que está en sí misma, y no puede pretender que sobreviva la democracia cuando ha ido adoptando de maneras crecientes medidas antidemocráticas para que el pueblo no pueda decidir y todo el poder quede en manos de unos dirigentes que muchas veces ni siquiera han sido elegidos. Todas estas afirmaciones de Vance se corresponden de manera absolutamente cierta con la realidad en Europa. Y precisamente por ello no puede sorprender que solo en 2 ocasiones a lo largo de su discurso recibiera aplausos y que estos además fueran tibios. Tampoco puede sorprender el rostro de estupefacción de los dirigentes europeos allí congregados, porque aquel discurso implicaba una enmienda a la totalidad de lo que llevan haciendo desde hace décadas. Con todo, y a pesar de la dosis innegable de realismo que iba incluida en sus palabras, el discurso de Vance presentó 2 circunstancias inaceptables. La primera, ciertamente menor, fue la referencia a Juan Pablo II como defensor de la democracia. Que la cabeza de una de las 2 teocracias que existen todavía en el siglo XXI sea considerada defensor de la democracia constituye un verdadero disparate. Si a eso se añade la actitud complaciente de Juan Pablo II hacia dictadores como Fidel Castro, al que tanto ayudó en el plano internacional, o su protección hacia criminales sexuales como el padre Marcial Maciel, entre otros, la verdad es que presentar como ejemplo moral a Juan Pablo II no solo es totalmente inadecuado, sino absolutamente inaceptable. Sin embargo, mucho más grave es que se haya ocultado el papel de Estados Unidos en la situación actual de la Unión Europea. Ciertamente, Vance reconoció el daño inmenso causado por la administración Biden en áreas como la limitación de las libertades. Sin embargo, no mencionó la manera en que la injerencia de la Casa Blanca provocó la guerra de Ucrania, la forma en que Europa es mucho más insegura por culpa de la expansión de la OTAN en las últimas décadas, o las veces en que las elecciones europeas, según propia confesión de algún antiguo director de la CIA, fueron amañadas por este servicio de inteligencia europeo. Ni las elecciones falseadas en Europa, ni la injerencia de la CIA en conductas ilegales que muchas veces se tiñeron de sangre, ni el sometimiento de las naciones europeas a un modelo imperial comenzaron con Joe Biden. Ciertamente, Europa es un innegable desastre que camina hacia la dictadura oligárquica a pasos agigantados y ciertamente su mayor peligro no está en China ni en Rusia, sino en su propia decadencia moral. Pero para llegar a tan deplorable situación, ha resultado de gran ayuda la intervención de los Estados Unidos a través de organizaciones como USAID que han controlado el discurso, han practicado la censura y han creado relatos totalmente falsos en relación con el coronavirus, el calentamiento global, la ideología de género, la inmigración ilegal o la guerra de Ucrania.
También ha sido indispensable que la OTAN sea la que decida el futuro de la política exterior de la Unión Europea y no los ciudadanos europeos. Para las oligarquías europeas corruptas que han medrado al amparo de esa situación, sometidas lacayunamente a los dictados del imperio, escuchar que sus posiciones privilegiadas se acaban porque hay literalmente un nuevo sheriff en la ciudad resulta pavoroso. Sin embargo, no cabe engañarse. Si el nuevo sheriff va a mantener en pie estructuras como la OTAN, si va a respaldar a unos partidos políticos concretos frente a otros, si va a seguir ocupando militarmente con docenas de bases distintos países europeos, no cabe esperar realistamente que se produzcan grandes cambios. De hecho, en tan solo 4 años todo podría volver al punto de inicio, y eso en el supuesto de que ahora realmente tengan lugar cambios reales. La Unión Europea no habrá experimentado entonces un cambio cierto hacia una Europa libre, independiente y soberana, sino solamente una sustitución de las marionetas que ahora la rigen por otras marionetas no menos corrompidas y sumisas. Y esa es la cuestión que, aspectos notables y positivos aparte, dejó orillada el vicepresidente Vance. En otras palabras, ¿Europa tiene posibilidades de sobrevivir como democracia, recuperando las libertades perdidas en los últimos años? ¿O por el contrario, lo único que cabe esperar es que Ursula von der Leyen, Macron, Scholz o Sánchez sean sustituidos como antaño Herodes Antipas por otros dirigentes igualmente corruptos e igualmente sometidos al imperio? De la respuesta que reciba esa pregunta depende el futuro de Europa. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte nada pequeña ha ido precisamente a todas las obscenidades que señaló en su discurso el vicepresidente Vance. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.